Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. El día de hoy les vamos a hablar de la reparación del cartílago. Mi nombre es Dora Nacona Macías y hablaré algo muy general sobre el cartílago. Bueno, decimos que como su nombre lo indica, es un tejido cartilaginoso. Se caracteriza por tener una consistencia rígida, pero al mismo tiempo flexible. Se encuentra principalmente constituido por unas células denominadas condroblasto, condrocitos y la matriz cartilaginosa. Cabe mencionar algo importante y es que este tejido conectivo es avascular. Encontramos que los condrocitos constituyen el 5% de este tejido cartilaginoso, pero es de gran esencia para el mantenimiento de la matriz extracelular. Encontramos que la matriz cartilaginosa comprende el 95% de este tejido. Tenemos unas funciones importantes, las cuales se encargan de distribuir las cargas articulares sobre un área más amplia, disminuyendo así la solicitación, o sea, las fuerzas que son ejercidas sobre algún segmento de nuestro cuerpo, evitando así el contacto entre superficies articulares. También tenemos que este permite un movimiento relativo de las superficies articulares, evitando así la fricción y el desgaste del mismo cartílago. También tenemos la de proteger y cubrir los extremos de los huesos largos. Hola, hola a todos, mi nombre es Farid Muñoz y hoy les voy a hablar de los tipos de cartílago y unas de sus principales características. Entonces, lo primero que deberíamos hablar es por qué este tipo de articulación pues no posee como ninguna raíz nerviosa que lo inerve, ni tampoco vascularización, es decir, es un tipo de tejido que es avascular. Entonces, si no tiene vascularización, ¿cómo se dará el proceso de nutrición? Entonces esto se va a dar eh, con un proceso llamado como imbibición. Aquí se va a dar un desplazamiento de un fluido viscoso por otro fluido viscoso. Entonces, una de sus cosas más relevantes es que estos dos tejidos viscosos no se van a poder mezclar. Entonces, pues se da su proceso de desplazamiento y de esta manera se puede como llegar a esa nutrición que se está buscando. Otra manera por la cual se pudiera o se pudiese dar una posible nutrición sería a través de la matriz extracelular que se está dando ahí. Bueno, debemos tener en cuenta también otro tipo de cara- características para entender un poco más a fondo este tema. Entonces podríamos hablar de como esos componentes que van a estar ahí inmersos en toda esa matriz, como serían los condrocitos, quienes van a ser los principales encargados como de secretar este tipo de matriz extracelular donde se van a contener todos estos componentes. También hay una capa o una red mejor de fibrillas de colágeno, las cuales van a estar pues aquí sumergidas en esta matriz, van a estar ahí concentradas junto con unos proteoglicanos. Entonces, estos proteoglicanos son los encargados de hacer la captación del agua y ayudar a dar el soporte en cargas y en compresiones también. Y el agua pues va a ayudar a a dar esa lubricación para ayudar a la amortiguación. Y uno de los componentes más importantes que se pueden encontrar es, en una gran cantidad son el colágeno, los cuales van a estar encargados de dar fuerza y resistencia frente a una fricción que se pueda presentar en dicha articulación. Bien, ahora ya vamos a entrar más en materia a hablar de los tipos de cartílago, como lo son el hialino, el elástico y el fibroso. Aquí, de esta manera, vamos a hablar de una de sus principales características de cada tipo de cartílago. Vamos a hablar de su localización específica, en dónde van a estar localizados este tipo de cartílago. Y también aquí ya entra a juicio una palabra nueva, como va a ser el pericondrio. El pericondrio es una capa de tejido conjuntivo denso que va a estar rodeando
todo este tipo de cartílago. Entonces, este pericondrio es el encargado de aportar todo tipo de sustancias nutritivas, las cuales el cartílago pues va a necesitar, ¿no? Para todo su proceso nutricional. Ahorita vamos a hablar del tipo de cartílago hialino. Entonces, tanto el hialino como el elástico van a contener colágeno tipo 2, ¿listo? Y los condrocitos generalmente pues van a estar en grupos, como se observa aquí en esta imagen. Esa va a ser como su constitución principal. Bien, la localización, pues estos van a estar localizados en los extremos articulares de los huesos largos, también en la parte de la laringe, en la tráquea, en la nariz, en los extremos ventrales de las costillas y pues también en los bronquios. Y en la parte de pericondrio, es decir, su parte nutricional, sí va a presentar, pero van a haber dos excepciones principales en este tipo de hialino. Recuerden, dos excepciones en hialino, la cual va a ser cartílagos articulares y epífisis. Aquí en estos dos no se va a presentar nada de pericondrio. ¿Listo? Muy bien. Ahorita pasamos a la imagencita de la mitad, donde dice cartílago elástico. Bien. Como ya lo había mencionado, este cartílago también posee colágeno tipo 2 y sus fibras pues son elásticas para brindar una mayor elongación, pero de igual manera pues tener un muy buen soporte, ¿vale? La localización sería como el pabellón auricular, paredes del conducto auditivo, trompas de Eustaquio, epiglotis, cartílago cuneiforme de la narina. ¿Listo? Y en la parte del pericondrio sí tendría pues su parte nutricional. Lo que no va a pasar con el último tipo llamado fibrocartílago, a diferencia del hialino y del elástico que van a tener colágeno tipo 2, este fibrocartílago va a tener o va a estar compuesto de colágeno tipo 1 y también va a estar ausente la parte del pericondrio. ¿Listo? Esas son las dos como características principales que salen a relucir. Bueno, este fibrocartílago tiene también sus condrocitos ubicados como en filitas, ubicado en filas, y esto pues es lo que le va a dar como un poquito su dureza. ¿Por qué? Porque este pues va a estar ubicado en discos intervertebrales, en discos articulares, sínfisis púbica y también en la inserción de algunos tendones. Esto quiere decir que va a ir o va a estar ubicado en una de las zonas donde va a haber mayor impacto, donde mayor fricción y donde va a tener, pues, o debe tener mayor fuerza, como sería, pues, en alguna de las inserciones y también en las zonas donde, pues, tiene que soportar casi todo el peso corporal. Entonces, esa sería la parte en cuanto a tipos de cartílago. Buenas tardes, mi nombre es Lina Marcela Silva y les voy a hablar del desgaste del cartílago. Como mi compañera Dora lo dijo anteriormente, el cartílago funciona como amortiguador, protegiendo las articulaciones frente a impactos repentinos fuertes. También el cartílago articular tiene una escasa o más bien nula capacidad de curarse o regenerarse por sí mismo. Así o por esto, el desgaste del cartílago puede generar a mediano o largo plazo una artrosis. Las lesiones del cartílago no tratadas a tiempo pueden generar un deterioro funcional, también pueden provocar dolor articular invalidente o finalmente desencadenar en una artrosis. Es algo muy difícil para llevar a cabo nuestras actividades de la vida cotidiana. Un ejemplo del desgaste del cartílago lo podríamos ver en la articulación de la rodilla con una lesión llamada condromalacia rotuliana, que genera un fuerte dolor en la parte anterior de la rodilla. Cabe resaltar que el desgaste del cartílago es más frecuente con el envejecimiento o se da más frecuentemente en las personas
de avanzada edad. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Bustos, les voy a hablar sobre la lesión subcontral o lesión de cartílago. Se entiende por lesión de cartílago a toda anomalía que se dé sobre este tejido o sobre esta contextura. Por primera instancia hablamos de que este tejido cartilaginoso, al presentar una lesión, sabemos de que pues, es un tejido de que pues no contiene, o sea, es un tejido muerto ya que no contiene, o sea, ni vascularización. Además de eso no contiene vasos linfáticos y mucho menos contiene como una inervación, que en este caso hablaremos de terminación nerviosa. Entonces, a lo que sea una lesión de tipo condral, esta lesión pues va a ser como una lesión asintomática, ya que, pues como le mencioné anteriormente, pues no está inervada. A lo que hay un progreso sobre esta lesión, que hay un desgaste subcondral avanzado, como podemos ver en la imagen izquierda inferior, donde podemos ver que el cartílago ya está pues como que muy desgastado. Podemos ver de que ya empieza a haber como que contacto con el hueso, y ahí es donde empezaremos como que a sentir y a ver aquellos síntomas o signos clínicos sobre la persona, ya que pues como podemos ver en este fémur y pues, en los demás huesos contamos pues de que estos sí contienen como que terminaciones nerviosas, y al haber como que un contacto entre esas dos articulaciones, va a haber como que una fricción, y ahí es donde se va a sentir el dolor, que pues como le mencionaba, donde podemos dar de cuenta sobre el signo clínico que podemos ver en la persona o sobre los síntomas que se puedan dar. Otro ejemplo, así como que a grandes rasgos, se puede ser como que en el sistema tegumentario, haciendo referencia a la piel, si este no tuviera como que aquellas terminaciones nerviosas, a lo que frotáramos candela sobre nuestros brazos o nos hiciéramos daño pues con algún tipo de objeto puntiagudo, no lo sentiríamos, ya que pues esta terminación nerviosa son las encargadas pues por medio de su vía de llevarnos como que esa sensibilidad, ese dolor. Buenas tardes, compañeros. Les vengo a hablar sobre la reparación o regeneración del cartílago articular. Pocas veces es posible la recuperación, solo cuando el cartílago presenta una tensión condral. Cuando presenta una tensión condral significa que solamente afecta la parte del cartílago. O una lesión osteocentral. Cuando hablamos de una lesión osteocentral significa que afecta el hueso subyacente. Es decir, un daño nivel 2. Se ha logrado la regeneración, se han usado implementos de condrocitos, son las que han demostrado han podido regenerar el cartílago. Cuando el daño del cartílago es clifoso, o sea, cuando hablamos de clifoso, o sea, ya está muy deteriorado, ocurre en artrosis, que afecta toda la articulación y no hay ninguna técnica para regresar el cartílago. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrea Parra. Yo les vengo a hablar sobre las técnicas del cartílago que se han descrito para reparar el cartílago lesionado, que clasificamos en métodos reparativos, reconstructivos, regenerativos o cirugía. En los métodos reparadores, estos ayudan a la formación de un nuevo tejido fibrocartilaginoso, facilitando el acceso tanto de los vasos y de las células osteoprogenitoras desde la médula ósea subcondral. En los métodos reconstructivos, ellos buscan rellenar el defecto con tejido propio o donantes, que son las conocidas como mosaicoplastias. En los métodos regenerativos, ellos aprovechan las técnicas de bioingeniería para desarrollar un tejido de cartílago iliano y los últimos avances en células madres. Y en los métodos quirúrgicos, ayudan las opciones quirúrgicas para la lesión del cartílago articular, que tienen como objetivo lavar la articulación de los productos de desechos, factores inflamatorios y restos físicos que pueden producir bloqueos.
Muchas gracias. Aquí podríamos observar Gracias. el referente bibliográfico que tuvimos y pues aquí termina nuestra exposición de reparación de cartílago. Gracias por la atención. Yo soy María Cano.